vamos a estar hablando de las bendiciones del pacto mosaico versus las bendiciones del pacto de la gracia. Vamos a estar, y por lo menos puede ser que hoy iniciemos este estudio comparativo entre las bendiciones del pacto mosaico y las bendiciones del pacto de la gracia. Y vamos a la palabra del Señor en Deuteronomio, el capítulo 28, versículo 1 al 14. Este es un pasaje que muchos cristianos hoy, guiándose por la falsa teología de la prosperidad, lo tienen mejor al dedillo, incluso más que varios pasajes o que el Nuevo Testamento. Pero dice así la palabra del Señor. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz del Señor tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. El Señor derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. El Señor te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da. Te confirmará el Señor por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos del Señor tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre del Señor es invocado sobre ti y te temerán. Y te hará el Señor sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que el Señor juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá el Señor su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá el Señor por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos del Señor tu Dios que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Vamos al versículo 58. Dice así: si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, el Señor tu Dios, entonces el Señor aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas. Y vamos a Efesios, el capítulo 1, en el versículo 3, donde ya en las páginas del Nuevo Testamento, o Berit Hadashah, como se dice en hebreo, dice la palabra del Señor así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y en 1 Corintios, el capítulo 3, los versículos 22 y 23, el apóstol Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, llega a decir lo siguiente: sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Hagamos algunas acotaciones preliminares para poder entrar en el debido contexto. Comenzamos por decir
que estas son 8 bendiciones divinas como fruto de una obediencia cabal. Las bendiciones de la ley mosaica. Y en Santiago, el capítulo 2, versículos 10 y 11, repito, Santiago capítulo 2, versículos 10 y 11, la palabra de Dios nos dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Desde el versículo 8, si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. En consecuencia, esto significa que la ley exigía un cumplimiento perfecto para que la persona condicionalmente, para que el israelita escogido pudiera recibir las bendiciones del pacto mosaico. Eso significaba una perfección cristiana, la que se solicitaba por anticipado. En segundo lugar, son bendiciones terrenales para un pueblo terrenal. Y la pregunta aquí es, ¿dónde aparece en Deuteronomio la palabra cielo? ¿Dónde aparece? Es decir, solamente aparece con una connotación negativa, dando a entender que si el israelita no cumplía, el cielo se cerraría y se tornaría como de bronce. Pero aquí no aparece para nada, casi para nada, el sentido de lo celestial, sino que lo que prima es el sentido de lo terrenal y de lo material. Por lo tanto, son bendiciones terrenales para un pueblo terrenal, como lo dijo el reformador Martín Lutero. En Eclesiastés, capítulo 1, los versículos 3 y 14, la palabra de Dios dice así, repito, Eclesiastés 1, 3 y 14. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Versículo 14. Dice: miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Al otro lado de las bendiciones mosaicas de Deuteronomios capítulo 28, nosotros tenemos el caso concreto de Salomón, de un hombre que se podía decir que disfrutó de todas las bondades de las bendiciones del pacto mosaico, pero aquí vemos un hombre no satisfecho. En Eclesiastés lo que vemos es un hombre con un inmenso vacío. Tiene todo, tiene el poder, tiene las riquezas, tiene una familia próspera y fecunda, pero no tiene una profunda satisfacción y real en su corazón. La expresión debajo del sol aparece 27 veces en el Eclesiastés. Y la expresión vanidad de vanidades, o lo más absurdo de lo absurdo, aparece en este libro 28 veces, dando a entender que las bienes y las bendiciones terrenales y materiales no pueden dar satisfacción completa. Pero veamos brevemente lo que está relacionado con las bendiciones propiamente del pacto mosaico. En primer lugar, si vamos a Deuteronomio capítulo 28, allí la palabra de Dios claramente nos da a entender lo siguiente. Dice así, en el versículo 1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy,
También el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Versículo 13, te pondrá el Señor por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos del Señor tu Dios que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos, ¿no? Y entonces aquí en primer lugar nos habla de bonanza política por la obediencia. Pero preguntémonos si a la vida interior nuestra basta solamente la paz, la bonanza, la prosperidad política. Y nos daremos cuenta que el hombre es un ser espiritual y esto es bueno. Y esto Dios lo da transitoriamente en el mundo, tiempo de paz y de refrigerio. Pero esto no da la satisfacción completa que el hombre necesita. Luego, en el versículo 7, vemos la segunda bendición, que es la victoria militar y la seguridad. Dice, el Señor derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Y Dios puede dar, y en efecto a Salomón le dio paz por todas partes. Esto es lo que dice la Sagrada Escritura, que Salomón tuvo paz por todas partes. En consecuencia, este es otro elemento, otra bendición que afecta a lo externo, mas no da satisfacción en lo más profundo a lo interior del ser humano. En tercer lugar, vemos las buenas cosechas. En el versículo 8 dice lo siguiente: el Señor te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, te bendecirá con la tierra que el Señor tu Dios te da. En consecuencia, aquí estamos viendo, mis estimados hermanos, buenas cosechas. Buenas cosechas. Es decir, otro elemento que Dios en su generosidad da al hombre, buenas cosechas, es la tercera bendición mosaica. Y esas buenas cosechas lo que van a dar es satisfacción gastronómica, alimentaria. Pero la pregunta es si el hombre es solamente lo que come. Y nos vamos a dar cuenta que el hombre es mucho más que aquello que come y bebe. El hombre es un ser de unas dimensiones espirituales, van hacia la infinitud, van hacia la espiritualidad, porque el hombre es un ser espiritual. En cuarto lugar, vemos la consagración fructífera. Deuteronomio 28, versículos 9 y 10 dice: te confirmará el Señor por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos del Señor tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre del Señor es invocado sobre ti y te temerán. Y entonces aquí vemos un pueblo que es objeto de una consagración y delante de todos los pueblos es visto como el pueblo de Dios, un pueblo consagrado para Dios. Y este hecho de que Israel fuera presentado ante las naciones como un pueblo consagrado para Dios, como el pueblo de Dios, que estuviera como un pueblo líder y como un pueblo cabeza frente a las naciones que le rodeaban. Eso era una cuarta bendición que el pueblo de Israel recibía de parte de Dios bajo las bondades del pacto mosaico. Luego, en quinto lugar, en el versículo 11, vemos las riquezas como bendición. Dice así: y te hará el Señor sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que el Señor juró a tus padres que te había de dar. Y entonces aquí tenemos las riquezas.
Tenemos la quinta bendición, las riquezas materiales. Y la pregunta que de inmediato nos hacemos es si estas bendiciones son buenas. Todas naturalmente son buenas. Pero si la riqueza es el todo en la vida del hombre. De inmediato la respuesta es muy clara. No, porque la riqueza puede comprar en un momento dado una casa, pero la riqueza no puede comprar un hogar. Es una dimensión muy superior, la dimensión del hogar frente a la de la casa material. En sexto lugar, vemos la familia numerosa y saludable. Dice así la palabra del Señor en el versículo 11. Y te hará el Señor sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre. Te hará el Señor sobreabundar en el fruto de tu vientre. Y esto nos habla con toda propiedad de la familia numerosa y saludable. Una familia numerosa, una familia frondosa, como una especie de árbol grueso y alto y abundante de un ramaje muy espeso. Y esta era otra bendición que Dios daba al pueblo de Israel en aquel entonces. Pero nos preguntamos si la familia es todo en la vida del hombre. Nuevamente la respuesta es no. El hombre va mucho más allá. El hombre no es solamente un ser familiar. Claro que eso es parte del entorno y de la vida, incluso en parte de la vida interior del hombre. Pero el hombre es mucho más que un ser familiar. En séptimo lugar, vemos la bendición de fenómenos climatéricos favorables o naturaleza favorable. En el capítulo 28, el versículo 12, te cubrirá el Señor su buen tesoro, te abrirá el Señor su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda la obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. En consecuencia, nosotros podemos ver aquí cómo Dios va a bendecir a Israel bajo el pacto mosaico con fenómenos climatéricos favorables, a fin de que por el cumplimiento de las estaciones, del orden de las estaciones, de la siembra y de la cosecha, la nación sea bendecida. E Israel tuvo una tierra maravillosa, la tierra de Eretz Israel, la tierra de Canaán. Fue una tierra muy bella, muy hermosa. Con el paso del tiempo, la acción devastadora del hombre hizo que el desierto creciera en Eretz Israel. Y por ese motivo, cuando el pueblo cuando los judíos del exilio comenzaron a regresar a Eretz Israel, a las tierras del Medio Oriente, cuando ese fenómeno se dio, ellos se encontraron con un desierto. Desde siempre debemos dejar muy en claro que no es cierto que todo el pueblo judío haya salido de Eretz Israel o de la mal llamada tierra de Palestina. En la época del año 70, cuando los romanos incursionaron contra Jerusalén, contra Judea, contra Galilea, no es verdad esto. En las incursiones que los romanos hicieron en el año 70 y luego en el año 135, ellos devastaron grandemente la tierra y gran parte del pueblo judío salió de allí. Pero siempre ha habido judíos en la tierra, en Eretz Israel, razón y motivo por el cual la idea de que la idea según la cual el pueblo judío está tomando posesión de una tierra que no le pertenece, esta es una falsedad completa. No es cierto que la totalidad del pueblo israelita saliera a fines del siglo I y principios del siglo XI
de la tierra de Erez Israel y que retornara a mediados del siglo XX, como muchos han pretendido hacerlo creer, y que por lo tanto los pueblos alrededor son los legítimos dueños de esa tierra y que Israel es un país invasor. Eso es una falsedad. Siempre ha habido una comunidad judía en la tierra de Erez Israel, incluso a mediados del siglo XIX, en la misma ciudad de Jerusalén. Por cada árabe que vivía en Jerusalén había 3 judíos. Y esto es bueno hacerlo o darlo a entender para que con esto tengamos elementos de juicio a fin de poder liderar el sentido de la justicia, del derecho que demanda el pueblo judío sobre su territorio. Y en octavo lugar, vemos la solvencia económica cuando dice textualmente lo siguiente: y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Es decir, que Dios le daría una octava bendición al pueblo de Israel en la solvencia económica. Pero ¿cuál es el resultado final de todo este conjunto de elementos? Vamos a verlo en Gálatas capítulo 3, los versículos 10 al 13. La inspirada pluma paulina nos ofrece un recurso grande, un recurso inmenso en estos apartes del Nuevo Testamento, cuando Pablo diserta sobre las bondades y la superioridad de la gracia frente a la ley. Dice textualmente el apóstol Pablo: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. En consecuencia, nosotros podemos ver que según la clara directriz apostólica, para esto se requería una observancia perfecta de la ley. En Santiago, el capítulo 2, versículos 10 y 11. Repito, Santiago, capítulo 2, los versículos 10 y 11. La palabra del Señor claramente nos dice una vez más lo siguiente: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo: no cometerás adulterio, también ha dicho: no matarás. Ahora bien, si cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. En consecuencia, repito, aquí está la cláusula: una obediencia perfecta a la ley, algo que un pueblo pecador e imperfecto no podía llegar a cumplir a cabalidad. ¿Y qué nos dice entonces el apóstol Pedro en Hechos capítulo 15, versículos 7 al 11? En Hechos el capítulo 15, en los versículos 7 al versículo 11, la palabra de Dios dice: y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles, los no judíos, oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros.
y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo? Noten cómo llama el apóstol Pedro a la ley. Un yugo que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar. Un yugo, es decir, un yugo insoportable. ¿Por qué? Porque ninguno podía cumplir a cabalidad con la ley. El mismo Salomón, el rey Salomón, allá en Segunda de Reyes, el capítulo 8, llega a decir claramente que ciertamente no hay hombre que haga siempre el bien y nunca peque. De una u otra manera el hombre infringe la ley. El hombre traspasa la ley cuando el requisito de Dios aquí era una obediencia perfecta. La contraparte veterotestamentaria de Deuteronomio 28 la tenemos en todo el libro del Eclesiastés o Cogelet, especialmente en el capítulo 2, el versículo 1 al versículo 11. Y allí dice textualmente la palabra del Señor lo siguiente. Repito, Eclesiastés capítulo 2, versículo 1 al versículo 11. Dice así: dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro, y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres, y de toda clase de instrumentos musicales. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu, sin provecho debajo del sol. Sin provecho debajo del sol. Y capítulo 5, Eclesiastés o Cogelet, capítulo 5, versículos 8 al versículo 20. Dice: si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y aún más alto está sobre ellos. Además, el provecho de la tierra es para todos. El rey mismo está sujeto a los campos. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño sino verlos con sus ojos? Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia.
hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Como salió del vientre de su madre, desnudo así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Este también es un gran mal, que como vino así haya de volver. ¿Y qué le aprovechó trabajar en vano? Además de todo esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas, con mucho afán, dolor y miseria. He aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, esto es don de Dios, porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. Y repito, en este libro del Eclesiastés, las expresiones vanidad de vanidades o lo más absurdo del absurdo y debajo del sol aparecen 27 y 28 veces respectivamente. La contraparte novotestamentaria de Deuteronomio 28, ya acabamos de ver la contraparte veterotestamentaria, o sea, del Antiguo Testamento. Ahora entramos a la contraparte novotestamentaria de Deuteronomio 28, con sus bendiciones materiales y terrenales. La tenemos en Lucas capítulo 12, versículos 15 y versículo 31. Repito, Lucas capítulo 12, versículos 15 y versículo 31. En este pasaje de la evangélica pluma lucasina, encontramos que la palabra que el Señor Jesús directamente, que Yeshua HaMashiach, que Yeshua Adonai, o sea, el Señor Jesús, llega a decir textualmente lo siguiente: y les digo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Más adelante, en el versículo 31, el Señor Jesús dice: mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Por lo tanto, la palabra de Dios está señalando un orden de prioridades aquí claramente. Y vamos a lo que dice en Primera de Timoteo, el capítulo 6, el versículo 7. En Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 7, el apóstol Pablo, el rabino Shaulí de Tarsí, por la guía del Espíritu Santo de Dios, llega a decir lo siguiente: porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Es decir, todos los bienes, todos los goces, todos los elementos o dones materiales que disfrutemos en este mundo, en conformidad con la órbita de Deuteronomio 28, tienen un límite. En primer lugar, nada trajimos a este mundo. En segundo lugar, nada nos llevaremos. Cuando toque a la puerta de nuestra vida por el designio del Señor, por el designio soberano de Dios, la muerte, cuando ella llegue, nada nos hemos de llevar de este mundo. Y hasta ahí concluye el placer del comer, del tener una familia, de ver la luz del sol. Hasta allí concluye todas las bondades que tengamos y posesiones y bienes en este mundo. Ahí termina todo. Para el rico y para el pobre, allí termina todo. Sea el judío o sea el gentil, con la muerte concluye todo. Y veamos en cuarto lugar
la naturaleza paralela de los pactos de la ley y de la gracia. Y volvemos al pasaje de Efesios, el capítulo 1, el versículo 3, donde la palabra del Señor claramente nos anuncia lo siguiente. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y en Primera de Corintios, el capítulo 3, los versículos 22 y 23, la palabra dice, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Repito, estos pasajes son Efesios 1:3 y Primera de Corintios capítulo 3, versículos 22 y 23. ¿Qué podemos decir con respecto a la naturaleza paralela de los pactos de la ley y de la gracia? Podemos decir muchas cosas. Primero, las bendiciones del pacto de la gracia son bendiciones celestiales superiores de un pacto superior para un pueblo celestial y superior. Y veamos lo que nos dice el apóstol Pablo en Romanos el capítulo 8, en el versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Noten ustedes la incomparabilidad con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Por lo tanto, estamos hablando aquí de bendiciones que son celestiales y superiores y que nos vienen de un pacto superior para un pueblo celestial y superior. Son las bendiciones superiores del pacto de la gracia. En segundo lugar, debemos decir que el pacto de la gracia tiene una cruz que llevar. Y vamos a ver lo que nos dice Lucas capítulo 9, el versículo 23. En el sentir de muchos, esto viene a ser algo así como lo que en el argot popular se llama la parte triste del pasillo. En el argot popular colombiano, los pasillos en la música andina colombiana son piezas que tienen una parte de una tonalidad triste. Y por eso se habla de la parte triste del pasillo. Y veamos lo que dice el versículo 23. Lucas capítulo 9, versículo 23. Y decía el Señor Jesús a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Su cruz, es decir, su patíbulo, para morir a sí mismo, para morir a su carne, para morir al amor al mundo, a sus placeres, para morir a su idiosincrasia, morir a su perfil egoísta, morir a su ego. Tome su propio patíbulo y sígame. El despojo, la derrota, la rendición total ante Dios. Y veamos lo que dice Lucas, el capítulo 14, el versículo 27. Repito, Lucas capítulo 14, versículo 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Quiere decir que no hay evangelio sin cruz. Y hay muchos que pretenden hoy predicar un evangelio sin cruz. Y no hay un evangelio sin cruz. Esto se debe a que la fe es un don del pacto de la gracia dado por Dios. Y para distinguirlo de la fe falsa, es una fe genuina.
que tiene unas marcas. ¿Cuáles son? Una fe probada o pasada por el crisol de las pruebas, con una corona de espinas, una cruz y la marca de los clavos. Pues la fe genuina es una fe que pasará por donde Cristo pasó. Esta es la primera característica de la fe genuina. Tiene que ser una fe probada, y eso significa ser despojados. Y Dios puede despojarnos en lo interno y lo externo. Y muchas veces lo que hace es pasarnos por las pruebas y las dificultades en lo externo para hacer su cirugía interior en nosotros y despojarnos en lo interno para darnos sus bendiciones espirituales. La segunda característica es que es una fe fructífera. Primero, esa genuina fe en Dios y su gracia es una fe pasada por la marcación de la prueba. Porque debe ser una prueba, debe ser una fe probada. Una fe genuina es una fe entonces que lleva la marca de las pruebas y lleva las marcas en sí de las luchas intensas de lo que implica vivir la vida cristiana en este mundo. La segunda característica es que es una fe fructífera. Y veamos lo que dice el apóstol Santiago al respecto en el capítulo 2, los versículos 14 al 26. Dice: hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras o sin frutos es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue dado o contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Repito, Santiago capítulo 2, versículos 14 al versículo 26. Y vamos a ver lo que de inmediato nos dice sobre este asunto de la fe fructífera. Hebreos capítulo 6, versículos 7 y 8. Sucede que el autor apostólico, el apóstol Pablo, dice textualmente aquí lo siguiente. Dice así: porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Repito, en segundo lugar, la palabra nos dice que la fe genuina, la fe auténtica en el Señor, es una fe que da fruto. En Gálatas capítulo 5, versículo 19 al versículo 23, la palabra del Señor
nos dice lo siguiente, repito, Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 23. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Contra la fe falsa, tengamos en cuenta que Santiago nos enseña que existe la sabiduría y la fe de los demonios. Por lo tanto, esta última es una fe y sabiduría no de Dios, sino del diablo. Santiago, el capítulo 3, el versículo 15. Dice así textualmente la palabra del Señor. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Y hay personas en las iglesias que tienen un conocimiento de muchas veces, un conocimiento fructífero, podemos decir, de la Biblia, en el sentido de conocerla intelectualmente. Pero en sus vidas no se ve el fruto del cambio operado por Dios en su vida con el Espíritu Santo. Y veamos lo que dice Santiago, el capítulo 2, el versículo 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Hay frutos en tu vida de lo que dices creer? Pues si no lo hay, tenemos que advertirte que tienen la sabiduría y la fe, sí, pero la sabiduría y la fe de los demonios. Las mismas son del movimiento de la fe y la teología de la prosperidad, que tantos efectos nocivos ha tenido en la grey del pueblo de Dios, el pueblo cristiano evangélico en Colombia, en América Latina, en Norteamérica y en muchas otras partes del mundo. En tercer lugar, en esta contemplación paralela entre la naturaleza de los pactos de la ley y de la gracia, debemos decir que el pacto mosaico era condicional a la obra humana. Por lo tanto, estaba condicionado al músculo y a la iniciativa humana. Dice así la palabra del Señor en Hechos capítulo 15, el versículo 25, ve hasta el versículo 27. Éxodo capítulo 15, Éxodo, Shemot, el capítulo 15, versículo 25 al 27. Dice: allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí el Señor los probó y dijo: si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy el Señor tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Pero note que todo allí es condicional. Aquí tenemos una preposición condicional, que es sí. Si oyeres atentamente, si hicieres lo recto, si dieres oído a sus mandamientos, si guardares todos sus estatutos. Entonces, como resultado, Dios preservaría al pueblo de Israel de las enfermedades que Dios había enviado a los egipcios.
La Biblia incluso aquí no dice que de toda enfermedad, sino de las enfermedades que Dios había enviado como azote al pueblo egipcio en los días del Éxodo. Esta es la limitante que nosotros tenemos que ver aquí con esta promesa de bendición al pueblo israelita. Más adelante la palabra de Dios nos advierte en la misma Torá, en la ley de Moisés, que el pueblo de Israel iba a sufrir, iba a tener en la misma tierra de Eretz Israel otro tipo de enfermedades. Luego en el capítulo 6, versículos 17 al 19 y luego el versículo 25 de Deuteronomio, la palabra del Señor nos dice lo siguiente. Te repito, Deuteronomios capítulo 6, versículos 17 y 19 y luego el versículo 25. Dice: guardad cuidadosamente los mandamientos del Señor vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te he mandado, y haz lo recto y bueno ante los ojos del Señor, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que el Señor juró a tus padres, para que Él arroje a tus enemigos de delante de ti, como el Señor lo ha dicho. Versículo 25. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante del Señor nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Y hay muchos otros pasajes del texto aquí de la Sagrada Escritura que nosotros podemos citar al respecto. Está también Deuteronomios capítulo 8, versículo 1, versículos 19 al 20. Y Deuteronomios capítulo 11, versículos 13 y 26. Y el capítulo 12, versículos 1 y 28. Es decir, que son numerosos los pasajes del Antiguo Testamento que nos aseguran una cláusula del pacto condicional mosaico, y en esa cláusula se establece que Israel debía guardar cabal y perfectamente la ley, siendo que Israel no era un pueblo perfecto. Por ese motivo Israel fracasó, pues es algo imposible de efectuar por la iniciativa y la habilidad humana. Si miramos lo que nos dice el Salmo 81, versículos 13 al 16. Repito, Salmo 81, versículos 13 al 16, vemos allí lo siguiente. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen al Señor se le habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo, y con la miel de la peña les saciaría. Este es un lamento de Dios. ¿Por qué? Porque Israel fracasó en el cometido de llegar a justificarse delante de Dios por sus propias obras. El intento de llegar a ser salvos por las obras. En la contraparte, el pacto de la gracia es un pacto incondicional. Y veamos lo que nos dice Efesios capítulo 2, el versículo 8. En Efesios, el capítulo 2, el versículo 8, dice la palabra: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Es un don de Dios. Eso significa que es un pacto incondicional. Nada hicimos para merecer este pacto. Nada hicimos para merecer las bondades del mismo. Nada en absoluto. Nada hicimos. El mismo nos lleva a depositar nuestra fe en Cristo completamente para nuestra salvación, a rendirnos completamente en sus brazos para recibir de Él el manto glorioso
de su misericordia, una misericordia que no merecíamos, pero la recibimos. Si vamos al Evangelio de Lucas, el capítulo 10, los versículos 25 al 28, allí nos vamos a dar cuenta de algo. Aquí Jesús está hablando en ley. Está hablando, por lo tanto, en el entorno de la ley mosaica, del pacto mosaico. Y mire lo que dice el Señor Jesús allí. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Bien has respondido, haz esto y vivirás. En consecuencia, nosotros vemos aquí un entorno, y este entorno es el entorno de la ley, de la observancia de la ley. Esta es la formulación para la salvación en el orden de la Torá, algo que nadie puede hacer por sí mismo. Dada la inhabilidad total o corrupción radical en el hombre, nadie puede llegar a amar a Dios con corazón perfecto. ¿Por qué? Porque incluso el creyente, aunque haya avanzado hacia las cumbres cada vez más altas de la gracia, las cumbres superiores, nunca podrá llegar a la cima de la perfección cristiana. De una u otra manera, en nosotros hay algo, y es que Pablo lo dice claramente: no que yo ya sea perfecto, porque no lo era, sino que prosigo al blanco, al premio del supremo llamamiento. Y esto nos da a entender que en este mundo nunca llegaremos a la perfección cristiana. Entonces no podemos tener un corazón tan perfecto que lleguemos a amar en forma perfecta a Dios y en forma cabal, total, a nuestro prójimo. Esto no se puede a causa de la inhabilidad total y de la corrupción radical en el hombre, pues para amar en verdad se requiere ser lleno, pero lleno en plenitud total del Espíritu Santo, en un grado de perfección. Por lo tanto, el Señor Jesús está hablando aquí en ley, no en evangelio. De esto no nos queda duda de ninguna especie, porque lo que dice el apóstol Pablo en Romanos, el capítulo 2, el versículo 20, es lo siguiente: instructor de indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia de la verdad, o sea, tienes el conocimiento de lo perfecto. Tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se adulterar, hurtas. Tú que dices que no se adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. En general, lo que está enseñando aquí la ley es que no hay una obediencia perfecta. Ninguno de nosotros, por nosotros mismos, en nuestra propia iniciativa, en nuestra propia habilidad, podemos llevar una obediencia perfecta. Y eso es lo que nos enseña aquí la palabra del Señor. Y vamos a Juan, capítulo 6. Juan, el capítulo 6, versículo 29. Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Notarán ustedes que se trata de dos cuadros contrastantes. Uno es de Lucas 10 y otro es de Juan capítulo 6. Versículo 40. Repito, Juan capítulo 6, versículos 40 y 47. En el versículo 40 el Señor Jesús dice lo siguiente: y esta es la voluntad del que me ha enviado,
que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. El que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Noten que el Señor nos está hablando aquí ya no en ley. No está diciendo si haces, sino lo que está hablando aquí es de creer, solamente creer. De eso es que nos está hablando. Por lo tanto, se trata de algo que es una responsabilidad humana, creer. Si creyeres, verás la gloria de Dios. El verbo que el Señor Jesús está conjugando aquí no es el verbo hacer, sino que es el verbo creer. Versículo 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Capítulo 7, el versículo 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Repito, Juan capítulo 7, versículo 38. Note lo que dice, el que cree en mí. El verbo aquí es el verbo creer. Aquí el Señor no nos está hablando en ley. Aquí nos está hablando en evangelio, en buena nueva de gracia. Por lo tanto, repito, en Juan 6, 29, 40 y 47 y en Juan 7, 38, el Señor Jesús nos está hablando en evangelio. Y allí no nos habla de amor mandándonos que lo hagamos, sino que nos habla de creer en Él, con sentido de mandarnos y sugerirnos o invitarnos a que lo hagamos para tener vida eterna y de esta manera ser salvos por gracia, ser salvos por gracia. Pero aquí vemos de inmediato una cadena de errores, 3 errores en este análisis comparativo de la naturaleza paralela de los pactos de la ley y de la gracia. Lo vamos a ver en la próxima ocasión. Vamos a ver el error de Roma, el error del arminianismo y el error del movimiento de la fe. Así que, mis estimados hermanos, muchas gracias. Queremos serles de bendición y si quieren pueden invitarnos, pueden llamarnos a nuestros teléfonos, al 322-448-2093. Ese es nuestro número de celular. Repito, 322-448-2093. A nuestro número fijo aquí en Chía, que obedece al mismo nivel de Bogotá, que es el 862-1176. 862-1176, 862-0382, repito, 862-0382. Somos el Ministerio La Reforma Evangélica. Puede entrar allí a nuestra página web, pues www.ministeriolareformaevangelica.com, o puede también escribirnos a ese nuestro correo electrónico, ministeriolareformaevangelica@hotmail.com. Yo soy su hermano y servidor, el licenciado Daniel Ardila Uribe. Estamos para amarle, para servirles. Si desea invitarnos a sus iglesias y congregaciones, estimados pastores, con mucho gusto estamos dispuestos para amarles y servirles y para llevarles las bondades de la palabra divina. Que el Señor les bendiga ricamente. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos has permitido para mirar las bondades de las bendiciones de la ley y de la gracia y el carácter superior de las bendiciones del pacto de la gracia. Enséñanos, Señor, a valorar más lo tuyo, tu reino y tu justicia, lo espiritual que lo material. Enséñanos, Señor, cada día y guíanos, Señor, a un orden de prioridades contigo, Señor, a buscarte cada día más. Bendice a nuestros hermanos
que nos escuchan y que han escuchado esta enseñanza al 100 por 1. Bendíceles, Señor. Y a aquellos, Señor, que no te conocen, tráelos a tus pies. En el nombre de Jesús. Amén y amén.